buenos días, tardes, quizá noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este video en el que vamos a tratar cuáles son los fines de la educación en México. Me presento, soy Juan Pablo Pérez León, estudiante de licenciatura en educación primaria. Me encuentro actualmente cursando el cuarto semestre y los invito a quedarse para que analicemos. Primeramente veremos cuáles son las propuestas que tiene, por qué ha cambiado el currículum y cuáles son las intenciones por las que se ha modificado ese plan. También al final les compartiré mi opinión respecto a lo que se propone en este programa. Para esta opinión voy a valerme de 3 documentos. El primero es el Plan y Programa de Estudios para la Educación Básica del 2017, también conocido como el aprendizaje es clave para la educación integral. El segundo documento será la Ley General de Educación y el tercer documento será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente vamos a observar lo que es el artículo tercero. Entonces les invito a quedarse. Vamos a tratar primero con el plan y por el programa de estudios para la educación integral, el plan de estudios 2017. Bien, el plan de estudios 2017 comienza con una carta de el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien nos menciona que esta, más que una era de cambios, es un cambio de era, en el que es necesario preparar y reorganizar por completo la educación. También nos dice que ha sido para él un gran honor ser partícipe en este cambio, pues se encuentra convencido de que el poder de la educación es realmente lo que necesita México para cambiar. Aunque un tanto dudoso, la verdad, porque si está convencido, entonces porque apenas terminó este proyecto renunció al cargo para poder irse al equipo de José Antonio Meade a postularse y ser parte de su grupo en la presidencia. Bien, empezamos entonces con la primera parte, la reforma educativa. La idea de realizar este gran cambio se dio desde el 2012, es decir, con el nuevo cambio en el sexenio cuando llegó el presidente Peña Nieto como el presidente de la República. Pero no fue hasta el 2014 que se inicia este proceso con la organización de un total de 18 foros de consulta sobre el modelo educativo vigente. En este foro se contó con un total de 15,000 documentos con propuestas, mismas con las que se presentó una propuesta para el cambio al modelo, complementándose con opiniones en los consejos técnicos escolares, CTE, diversos foros y consultas en línea. Algo que resulta interesante de aquí mencionar es que hubo más participación en cuanto a cifras por parte de personas ajenas a un sector de educación que de docentes y otras personas que sí estaban realmente en este campo. Con lo que respecta a su composición, el nuevo currículo se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave y se organiza en 3 componentes: la formación académica, el desarrollo personal y social, y el tercero, que es un margen inédito de autonomía curricular. Bien, una vez ya explicado esta parte de la composición, pasamos ahora a cuáles son las perspectivas que tuvieron al desarrollar este nuevo programa en el apartado Los mexicanos que deseamos formar. Durante el siglo pasado, la educación obtuvo un gran logro, consiguiendo una gran construcción de escuelas públicas, la fundación de la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Bien hecho por eso. Recordemos que el siglo pasado era la educación básica, primaria, era algo exclusivo hasta cierto punto, ya que no cualquiera podía acceder a ella y el índice de la gente que lo aprobaba era extremadamente bajo. Si revisamos su antecedente, el Plan de Estudios 2011, nos podremos percatar de que su interés en este plan radicaba en mantener la permanencia en el nivel primaria, mejorar los modelos pedagógicos y fortalecer la capacitación docente, problemas que considero, junto a otros factores, se lograron conseguir, puesto que según la información de INEGI, el 80% de la población en los años 70 no había concluido satisfactoriamente la educación primaria, mientras que para los 90 esa cifra se redujo a un 60%, es decir, un 20%, y para el 2016, año previo a la salida de este nuevo plan 2017, solamente el 19% de las personas no habían concluido el nivel primaria, aunque ante tantos logros existía aún un problema muy importante que busca solucionarse con la entrada
de este nuevo programa. El objetivo en este próximo programa, en este próximo siglo, es que además de laica, gratuita, la educación sea de calidad. Bueno, gracias a la magia de la edición, quiero aquí reafirmar que no es educación de calidad, sino de excelencia. Y esto fue debido a que calidad era un término que estaba más vinculado a un producto en el campo de la fabricación de algo, en el campo económico, mientras que al traspasarse a un área más humanística se ha sustituido por el término excelencia. Con equidad e incluyente, introduciendo el término aprendizaje y conocimiento significativo. El anterior plan se basaba en que se quedara la gente y terminara la escuela, y lo consiguieron. Ahora el siguiente paso es lograr que el aprendizaje y los conocimientos sean significativos, ofreciendo educación de calidad. Y dale con eso. Pero, ¿qué quiere decir el aprendizaje significativo? Bueno, con anterioridad la educación se basaba en un principio en que la idea es de que solamente el docente transmitía la información y el alumno debía recibirla y memorizarla. Pero con la llegada del nuevo programa llega también el aprendizaje significativo, con la idea de que aquello que se enseña en el aula debe de apropiarse de una manera que logre impactar y por tanto el alumno apropie de una mejor manera. Es decir, el alumno ya no memoriza información pura y cruda, sino que la comprende y es capaz de transportarla y aplicarla en diferentes situaciones de la vida cotidiana. En esta parte de los mexicanos que queremos formar, también vemos y podemos apreciar lo que es el perfil de egreso. Y sí existe una diferencia respecto al plan anterior en cuanto a los rasgos del perfil de egreso que se vienen manejando. Ya no son 10, sino que ahora son 11. Y su especificación viene mostrada en un perfil de egreso para cada nivel educativo: preescolar, primaria, secundaria e inclusive ya también el nivel medio superior, en lugar de ser una descripción general por ámbito. Antes, en el plan 2011, podemos ver que simplemente ponía los diferentes niveles, una especificación general, y en este plan 2017 ahora sí ya lo viene mucho más dosificado. Pasemos a revisar rápidamente el artículo 3 de la Constitución y de qué manera está involucrado y vinculado con estas nuevas ideas que se manejan en el plan 2017. Según el artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación y el Estado, es decir, toda la República, estados y municipios, deberá impartir el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, estando la educación básica compuesta por los tres primeros: preescolar, primaria y secundaria, pero la educación obligatoria incluye ya también el nivel medio superior. Como anécdota, yo recuerdo que en primaria tenía compañeros que querían trabajar en el campo y ganar dinero. Niños de primaria, hasta ahorita me resulta ya extraño. Y decían, apenas termino la primaria me voy a meter al campo o a una fábrica. Pero justo cuando estaba por terminar la primaria, dijeron, no, es que ahora tienes que tener también la secundaria para poder trabajar en una fábrica, por lo menos, en un trabajo de obrero. Entre la secundaria junto con algunos otros compañeros y cuando estabas por terminarla te dijeron, ahora necesitas ya tener la prepa. Al ritmo que esto va, seguramente te pedirán ya universidad dentro de poco, una carrera, una licenciatura o quizá una ingeniería. Pero bueno, siguiendo ya con el tema que nos concierne, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece además que el sistema educativo debe de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, además de fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Se requiere además que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en amplia diversidad de contextos sociales, culturales y lingüísticos de nuestro país. Evidentemente porque México es un país mega diverso. De manera rápida en el plan se hace alusión a 4 fracciones del artículo 3 de la Constitución. Garantizado por el artículo 24, la libertad de creencias, la educación será laica. El criterio de la educación será movido por los resultados del progreso científico para luchar contra la ignorancia y sus efectos, servidumbres, fanatismo y prejuicios. Vaya, cosas que México no tiene para nada. Además de ser democrática y nacional, contribuirá a la convivencia humana y, por supuesto, de calidad y totalmente gratuita. Ciertamente suena maravilloso como lo proponen,
pero conseguirlo no será para nada sencillo. En el plan no solamente te hacen propuestas, pues dicen que tienen bien seleccionados cuáles son los medios por los que quienes piensan alcanzar estos fines educativos. Veamos, lo dice clarísimo, para conseguir esto no solamente basta con modificar los contenidos, ¿cierto? Sino que este plan muestra también cuáles son esos medios con los que se van a lograr estos fines. Nos presenta la ética del cuidado. Se basa en el reconocimiento de uno mismo, la empatía, el cuidado personal y las responsabilidades de cada uno hacia los demás. El fortalecimiento de las escuelas públicas. Favorecer la cultura del aprendizaje, emplear de manera óptima el tiempo escolar, fortalecer el liderazgo directivo, revisar supervisiones y servicios de asistencia, fortalecer y dar mayor autonomía a los CTE, establecer alianzas provechosas para la escuela, dotar de mayores recursos directos a las escuelas, poner en marcha la escuela de verano. La mayoría de estos son compromisos que piensan lanzar seguramente a maestros y directivos. Entre otros medios presentan la transformación de la práctica pedagógica, otra cosa más que concierne con cómo van a enseñar los maestros, formación continua con los maestros en servicio. Sí, nuevamente maestros. Formación inicial docente. Sí, mejorar la educación de los maestros. Flexibilización curricular. Sí, tienen que los maestros acomodar los nuevos contenidos para que sean flexibles para todo tipo de pequeños. Relación escuela-familia. Muy complicado trabajar con los padres. Tiene que mejorar este asunto. Infraestructura y equipamiento. Por fin algo que parece le concierne al gobierno y no solamente a los docentes, director y demás personal del ambiente escolar. Aquí he de recalcar en este punto que en el plan parecen propaganda de comida rápida, porque te muestran una cosa y cuando la ves en persona es algo totalmente diferente, porque pareciese que buscan los salones más arreglados o más bonitos para tomar las fotos, porque hoy en día existen escuelas que están en muy mal estado y que pareciera que dan totalmente la certeza a que sí fueron construidas arriba de un cementerio. ¿Cuáles son las razones que tienen para modificar el currículo? Sugiere que la educación debe de reformarse porque según criterios nacionales e internacionales, los aprendizajes son deficientes y las prácticas no cumplen con las exigencias de la sociedad actual. Y esto se debe a que hasta ahora no se ha logrado ofrecer una educación integral porque no se han reconocido los distintos aspectos del individuo a los que la escuela debe atender, ni a la diversidad de estilos, necesidades y ritmos de aprendizaje. En este plan se ve involucrado muchísimo lo que son las habilidades socioemocionales. Se le da un poquito más de valor no solamente a aquellas habilidades cognitivas, sino las emocionales, el estado del niño, cómo se encuentra y cómo es que éste modifica su aprendizaje. Este plan busca atender a reflexiones y debates para que la educación desarrolle todas las habilidades sociales con los saberes escolares vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no responden absolutamente o de manera completa a aquellos aprendizajes cognitivos. También vinculado a las habilidades socioemocionales nos encontramos con los ambientes de aprendizaje, pues los resultados muestran que directamente sí están vinculados por completo. Un ambiente de aprendizaje que no es idóneo no se va a prestar para que el alumno pueda exprimir al 100% todo lo que es capaz de hacer en el aula y por tanto no aprender todos los conocimientos como debería de hacerlo. Bien, ahora como último punto me gustaría presentarles lo que es mi perspectiva y mi opinión respecto a esto. Creo que esto que se plantea, es decir, la educación de excelencia, los aprendizajes clave y aprendizajes significativos y el cómo planean que cambie la educación, ¿sea posible? Sí es posible, pero es muy complicado. Y es algo que va a requerir del apoyo de todos, no solamente para los maestros. Y es algo que ha dejado muy en claro el plan y programa. Muchos de los compromisos están orientados hacia maestros y personal educativo, que si bien son, digamos, la figura más importante en la educación, es un trabajo de muchos, que involucra a padres, involucra a la gente del gobierno y secretarías, involucra también el apoyo de los niños intereses. Pero por mencionar otros puntos, la inversión que hay en escuelas es muy poca. Lo vimos con el exsecretario de Educación.
desapareció, se sabe poco de él, se fue junto al equipo de Antonio Meade y se le había dado inversión para educación y para estos programas que desapareció de la nada. Junto a él otras personas que están metidas en la educación están más dedicadas y más enfocadas a lo que es el poder, aunque sea poco, sigue siendo superior al de muchos que obtienen al estar en esos puestos, más que realmente dedicarse a mejorar la educación. Y, entre otras cosas, el magisterio de una escuela normal muchas ocasiones parece un refugio para personas que creen no poder tener otra carrera, y es cierto y tiene que mencionarse, porque hay veces que gente no tiene de vocación y está allí porque no tuvo otro lugar al que ir. Evidentemente después, con el paso del tiempo, puede adquirir amor hacia la profesión, pero no cambia el hecho del por qué llegó ahí. La educación ya está pidiendo que sea un poquito más versátil y diferente para cada niño. Y esto pues bueno, quiere cambiar lo que toda la educación hasta entonces había sido centralizada y general. No era para cada niño. Es muy difícil poder realizarse. También una cosa aquí que importar es en México. Hablábamos sobre qué es lo que motiva a la educación de hoy en día, y es luchar contra la ignorancia y los fanatismos, y está movido por la tecnología y por el avance científico, pero es muy triste observar que en México es muy complicado que hagas a gente cambiar de parecer. Y pues bueno, por algo se empieza con los pequeños, porque sabes que sí puedes orientar al camino del aprendizaje y la búsqueda de respuestas más que nada. No por orientarlos a las ciencias, sí, ignorando cualquier otro tipo de creencias, sino a la búsqueda de respuestas. Entonces, junto a esto, las escuelas, hay unas que son muy pequeñas, tienen una matrícula muy grande de alumnos y hay que trabajar muchísimo. Es para las partes de la secretaría, el ex secretario de Educación. A lo mejor es algo muy bonito decir vamos a hacer esto, y son ideas que prometen el cambio, pero aplicarlas en la práctica es mucho más complicada que la teoría, pero se puede lograr. Y muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta aquí. Espero haber dejado claro los puntitos. Esto se trató de manera muy breve porque son artículos, documentos muy grandes, muy extensos, pero espero que haya quedado claro. Gracias.